sea el maravilloso y excelso, sublime nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición hermosa en este día poder saludarles, poder bendecirle, llegar hasta sus hogares con una palabra de Dios. Nacimos para traer al mundo el mensaje de Dios. Nacimos para ser portadores de esta palabra. Servir a Dios es nuestro mayor privilegio y diría yo el supremo honor. Ser escogido por Dios para esta misión es el mayor nivel del privilegio en tu vida. Ojalá en esta hora el Espíritu de Dios impacte tu corazón al llamado a servir a Dios. Servir a Dios debe ser la pasión de tus días, por encima de cualquier interés de la vida. Tu principal es servirle al Señor. Gracias a Dios. Así que preparémonos entonces para esta hora y para este momento. Abramos el corazón. Un corazón dispuesto es un lugar seguro que visitará una verdad. Nunca olvides, un corazón que está dispuesto es un lugar seguro donde visitará una verdad. Todo lo que está dispuesto es lo que Dios usa, sin importar muchas veces la esencia. Acuérdese que la calidad de lo que somos y el valor de lo que somos lo da Dios. No es el vaso, es el contenido en el mismo el que establece su valor superior. Usted y yo somos lo que somos gracias a Dios. Como bien dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ese soy no es otra cosa que es algo que no merece, no está en el mérito propio, sino en el mérito de la gracia de Dios. Por eso la gloria y la honra es para el Señor. Yo te invito hoy a la determinación de estar dispuesto. Diga, hoy entro en la determinación de estar dispuesto. Porque lo que está dispuesto es lo que Dios toma para estos días. Lo que está dispuesto es lo que Dios va a usar para estos días. En estos días Dios va a levantar generaciones completamente nuevas, transformadas. En estos días Dios va a empezar a levantar a hombres y a mujeres que estaban en el ostracismo del olvido y quizás en la tumba de la resignación, pero emergerán de allí, de ese polvo que es la zona cero. De allí Dios levantará una generación que conmoverá, una generación de entendidos, una generación de hombres prósperos y ricos, con esa mentalidad y el corazón del reino y para el reino. De ahí Dios levantará hombres, predicadores, evangelistas, pastores, maestros, profetas, adoradores y servidores, que tengan el corazón de vasijas dispuestas, que tengan la actitud de servir con el corazón, que tengan la determinación de oír y de obedecer. Y creo que en este día Dios puede contar contigo. Tú que estás viendo este video, que estás escuchando esta voz, creo que el mensaje de Dios es para ti en esta hora. Por eso, recibe la unción de estar dispuesto. La unción que te lleva a la determinación de estar dispuesto. Dígale, Señor, estoy dispuesto para esta hora. Estoy dispuesto para este momento. Estoy completamente dispuesto para lo que tú quieras hoy hacer conmigo, porque el deseo inmenso de mi corazón es servirte, amarte. Mi vida es tuya y a ti te pertenece. Quiero hoy traer con ustedes un mensaje poderoso.
Soy el pastor Julio García y hoy presento a ustedes el tema: en el altar de Dios está tu fortaleza. En el altar de Dios está tu fortaleza. ¿Dónde está tu fortaleza? En el altar de Dios. La Biblia dice en el Salmo capítulo 43, versículo número 4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios mío, oh Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Vida corre por ella. Mi corazón se dispone para escucharla, recibirla y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el altar de Dios está ¿qué? Tu fortaleza. Quizás muy pocos saben que el mundo, desde que Adán pecó, el hombre ha entrado en dimensiones de búsqueda de seres superiores. Y es tremendo, porque Adán en el huerto del Edén no tenía que buscar a Dios, porque tenía conexión con Dios. Cuando Adán peca, entonces comienza la búsqueda del ser humano a Dios, porque hubo una desconexión. Cuando el hombre se separa de Dios, tiene dificultad para encontrar su camino. Y allí es donde busca ese lugar donde pueda conectarse con lo sobrenatural. Y en esa búsqueda del hombre, conectarse con lo sobrenatural, ha ido desarrollando, diríamos, esfuerzo por conectarse con deidades. Y a partir de allí, el hombre ha vivido en conexiones equivocadas. En conexiones equivocadas, porque antes de que el hombre pecara, el único altar que Adán conocía, la única conexión divina, sobrenatural que Adán conocía, era la de Dios, el Dios todopoderoso, y con él se comunicaba. Pero cuando el hombre se separa de Dios, entra a conectarse con otra deidad que se llama Satanás. Y a partir de allí, el hombre comienza la disyuntiva. Se establecen dos altares en el mundo. Por eso yo siempre he dicho que lo que hay en el mundo son guerras de trono, guerras de altares. En el altar, y ojo a esto, el altar es el poder. El altar es el lugar del poder. Y escriba eso, el altar es el lugar del poder para ganar las batallas. Esto es una guerra de altares. Esto es una guerra de fuerzas. Una guerra de fuerza que para Dios no es guerra porque Él ya la ganó. Es una guerra de fuerza para nosotros. Porque en la medida que nos enfrentamos a ella, desarrollamos la revelación de la mente de Cristo. Todo cristiano debe anhelar la revelación de la mente de Cristo, porque la mente de Cristo te hace un vencedor. La mente de Cristo te hace un ganador. La mente de Cristo te hace un hombre capaz de ser capaz como fue Cristo. La mente de Cristo te ubica en el lugar del pensamiento de Cristo. La mente de Cristo desarrolla dentro de tu vida la vida de Cristo. Diga, yo quiero que se desarrolle dentro de mi vida la vida de Cristo. Por eso quien conoce el altar correcto, sus victorias están ganadas. Quien conoce la ruta hacia el altar correcto,
sus victorias están ganadas. Porque todo lo que hay en el mundo, el reflejo del mundo, es el resultado pleno de lo que pasa espiritualmente. Todo lo que está pasando en el mundo es el reflejo de lo que espiritualmente pasa. Cuando estamos conectados al altar correcto, entonces sabemos, y cuando hablamos de altar, hablo de vida de oración, de vida de intimidad, de vida de búsqueda con Dios y en Dios. Por eso las civilizaciones en el mundo entero han entendido que la guerra de altar, por ejemplo, los egipcios y todas las civilizaciones del mundo, cada vez que se enfrentaban a batallas con otros pueblos, buscaban definir sus victorias en el altar. Por ejemplo, los egipcios tenían ese dios principal llamado Amón y ese dios Osiris, que era el dios de los muertos. Y ellos, antes de entrar a sus batallas, consultaban con sus dioses. Eran dioses imaginarios, paganos, representados en potestades diabólicas. Y cuando ganaban las batallas, siempre adjudicaban su éxito a ese dios, a ese altar, a esa deidad. Los fenicios, por ejemplo, la cultura fenicia, ese dios principal que ellos tenían era el dios Baal, el dios de la agricultura. Estos pueblos paganos siempre buscaban estos altares. Eran altares equivocados. Porque la única manera de encontrar un altar correcto es en Dios. En Dios está el altar correcto. Pero el ser humano, cuando no está conectado a Dios, se revela. Ojo a eso. Cuando usted no está conectado a Dios, tiene la revelación de lo incorrecto. Por eso cuando la gente no está comprometida con Dios, la revelación de lo incorrecto se vuelve tan fuerte en ellos que casi es una verdad. Por eso dice la Escritura, mi pueblo es sabio para hacer el mal, pero hacer el bien no entendieron. Sabio. O sea, significa que hay una sabiduría equivocada. Y esa sabiduría equivocada es lo que lleva al ser humano a los altares. Por eso hay tanta determinación para caminar en altares de idolatría, de brujería, de hechicería, de vudú. Porque la gente, el ser humano, busca soluciones en los altares. Alabado sea el nombre de Jesús. Y así como todas las civilizaciones pasadas, los griegos, por ejemplo, tenían altares como Zeus, como Poseidón, como Artemisa. Eran altares donde la gente iba a consultar y donde creían que estaba la sabiduría para tomar decisiones. Los romanos, por ejemplo, esa cultura, Roma en su tiempo fue un imperio tremendo y los romanos eran gente dada a los altares, al paganismo, a los dioses equivocados como Júpiter, que era su dios principal, como Diana, entre otros. ¿Por qué? Porque y ahora en el mundo presente, la gente sigue buscando altares. Por eso lo sobrenatural es tan apetecido. Y cualquier cosa sobrenatural se constituye en un altar. Pero la pregunta es, ¿cuál es el altar correcto? Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el altar correcto. Cuando usted aprende a ir al altar correcto, entonces aprenderá a encontrar la fuerza de sus días. ¿Cuánta falta le hace
al pueblo cristiano hoy la revelación de la búsqueda del altar. Porque allí es donde se ganan las batallas. Acuérdense que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. La victoria de tu día físico se determina en el tiempo de tu mundo espiritual. La victoria de tus días está determinada en la eternidad de tus momentos con Dios. Porque cuando buscas el altar correcto, tus victorias están garantizadas. Por eso dice el salmista de la siguiente manera: entraré al altar de Dios. Entrar al altar de Dios. La determinación de entrar. Necesitamos al tiempo de entrar al tiempo de la pasión por el altar. Necesitamos desarrollar en nuestra vida la necesidad del altar sin la preocupación del tiempo. Hay momentos cuando estoy en la presencia de Dios y pasan 3, 4, 5 horas y digo, ¿en qué momento pasó todo esto? Todo este tiempo. Porque en el altar de Dios tú no entras al tiempo, entras a la eternidad. Y esa eternidad desarrolla dentro de ti naturaleza para vivir. Por eso la gente que aman los altares, el altar de Dios, le queda difícil cambiar el modelo de vida. Y en el momento que usted cambia el modelo de vida, entonces sus fuerzas son reducidas. Hay muchos hombres de Dios que se debilitan porque cambiaron el modelo de vida, las ocupaciones, la fama y todas las oportunidades que la vida da, la vida de la gracia da. Cambiaron ese esquema de vida y entonces comenzaste a debilitarte. Solo hay fuerza para cualquier hombre de Dios y para cualquier cristiano. Solo hay fuerza cuando hay vida de altar, cuando hay vida de oración, cuando hay vida de búsqueda, cuando hay vida de intimidad. Sin ella, tu mundo físico te va a desconocer. Lo que hace que te reconozcan y te obedezcan en el mundo físico en que vive es tu búsqueda del altar con Dios. Porque cuando pasas el tiempo en la presencia poderosa del Señor, tu mundo, cuando sales al mundo, tu mundo está determinado a seguirte. El mundo de las cosas buenas está determinado a seguirte. Por eso dice Mateo capítulo 8, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Cuando descendió del monte. La vida de Jesús es una vida de altar. Aún muchas veces se separó de las multitudes para entrar a la intimidad con su Padre. Aún en la mañana, dice Marcos capítulo 1, que era muy de mañana cuando se levantó y se apartó para orar. Uno se pregunta, un hombre que nació en la perfección y vivió en la perfección, ¿qué tanta necesidad tenía de orar? Si con él no existía la naturaleza del pecado que te debilita, sino la fuerza de la perfección que te mantiene. Pero el ejemplo de su vida son las huellas donde yo debo colocar mi pie. El ejemplo de la vida de Cristo son las huellas en la arena del tiempo de la gracia para yo colocar mis pies y andar. Todo el que quiera conocer los secretos revelados de Dios tiene que ser hombre de altar. Todo aquel que quiera vivir en la victoria
que te señaló Dios como tu vida, necesita aprender a estar en el altar. Porque esta es una guerra de altar. Las guerras vencidas en el altar son las guerras vividas en los días. Por eso el salmista está diciendo, yo voy a entrar al altar de Dios. Al altar de Dios. Y dice que cuando él entra al altar de Dios, se establecen dos cosas fundamentales. Número uno, dice, al Dios de mi alegría. La alegría es una manifestación del alma. La alegría significa que cuando estamos en el altar, nuestros sentimientos están alegres. Nuestra mente está alegre en la dimensión de los pensamientos buenos de Dios, de días buenos y de bendiciones nuevas. La alegría está en los sentimientos del alma. Por eso cuando vivimos en el altar, la alegría de nuestra vida no está determinada por qué cosas buenas nos pasan o qué cosas menos buenas nos pasan, porque la alegría está constante en nosotros. La alegría es una naturaleza, es la voz. La alegría es una voz constante en los hombres de altar, donde Dios dice, óyeme, todo está y estará bien contigo. La voz de la alegría es la voz de tener un corazón dispuesto siempre para adorar y servir al Señor. La gente de altar es la gente que sirve con gozo. Cuando usted acostumbra a desarrollar su vida en el altar y vivir en el altar, entonces ya está preparado para lo duro del siguiente día. Antes de que los días duros lleguen, el altar te prepara. Porque el altar tiene la capacidad, poderoso esto, la capacidad consciente de traer la revelación a tu espíritu antes de que las cosas pasen. Por eso muchas veces uno dice, wow, si no hubiera estado preparado para esto, quizás no hubiera permanecido de pie después de tantas situaciones difíciles. Porque el altar es la preparación antes de los días. Y por eso mucha gente va a encontrarse en los próximos días con bendiciones tan gigantes en su vida, con milagros de provisión tan sobrenaturales, con encuentros divinos, con sueños sobrenaturales que hablan de un mensaje, con negocios esperados que se rompieron súbitamente, como que si no tuvieran memoria de todo el tiempo pasado, se rompieron así súbitamente. Porque aprendiste a estar en el altar. Dice él, en el altar está mi alegría. Dice, y dice algo más, mi alegría y mi gozo. Ya el gozo no es una expresión del alma, el gozo es un fruto del espíritu. Y entonces cuando llega el gozo, mire lo que hace el altar es transmitir una información que aún no se codifica en su mente, pero su espíritu siente paz. El lugar del altar de la búsqueda de Dios es el sitio donde la paz de Dios se manifiesta muchas veces sin entender, sin tener la racionalidad de la paz que se vive. Y esto es tremendo, porque esa paz que experimentamos, que a veces no tiene explicación porque estamos viviendo en momentos difíciles, es la paz que trae el gozo del Señor, que te dice,
todo, y esto es para alguien, todo está en el control de mi mano, que es la que decide. Todo está en el control de mi mano, que es la que decide. Y por eso viene el gozo. El gozo no es producto. El gozo no es producto de las cosas que nos pasan. El gozo es producto de la intimidad que vivimos con Dios. Porque esta batalla también la gané. Porque este enemigo también lo derribé. Y porque este muro también se cayó. Y porque esta cadena también se rompió. Y porque esta enfermedad también se fue. Y porque este diablo opresor también huyó. Iglesia, somos llamados en esta hora divina de Dios a buscar el altar. El gozo de tus días, la alegría de tus días está en el altar. Y el gozo de tu tiempo también está en el altar de Dios. Y quiero rápidamente esbozar 4 puntos importantes del altar. Número 1, busca a Dios. Número 1, busca a Dios sin prejuicio de tu circunstancia. Esfuérzate a entrar por la puerta del reino. Busca a Dios sin prejuicio de tu circunstancia. O sea, tus circunstancias no deben marcar dentro de tu vida el hábito del altar. Hay gente que solo ora cuando tiene necesidad. Hay gente que solo va a la iglesia cuando tiene un problema. Hay gente que solo saca tiempo para ayunar cuando tiene momentos duros y difíciles en su vida. No. El altar es una naturaleza de vida para mí. El altar es una naturaleza de vida para mí. Señor, haz de mi vida la naturaleza de altar para buscarte siempre. Porque cuando buscamos al Señor con el prejuicio, siempre vamos con quejas. Señor, si es que yo te he buscado. Señor, si es que he hecho tantas cosas, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, si es que tú prometiste y yo estaba esperando y no ha pasado nada. Señor, es que a mí me dieron una palabra y no se ha cumplido. Porque cuando uno va con prejuicios ante el Señor, no lleva un corazón rendido. Lo mismo pasa cuando la gente va con prejuicios a la iglesia, al culto. Siempre la pasa mal, porque le parece aburrido la alabanza larga, la prédica larga, todo lo que se hace es monótono para él, porque los prejuicios hacen perder el encanto, la gracia de las cosas de Dios. Y el prejuicio, y esto es poderoso, el prejuicio es la expresión de búsqueda con la expectativa de mi voluntad y de mi tiempo. Cuando uno da con prejuicio para la obra de Dios, uno quiere que todas las cosas sean ya, y si no son ya, ya el corazón se le dañó. Y todo busca que se haga a su manera. Y cuando uno busca a Dios con los prejuicios del corazón, siempre espera que después del ayuno ya usted se levante y todo esté resuelto. No. Porque hay que buscarlo a Dios es con la naturaleza de la dependencia de su voluntad y no de mi voluntad.
Tenemos que buscarlo con corazón quebrantado y con la acción de gracia. No tengo más que darte gracias, Señor. No tengo prejuicios, solo tengo agradecimientos. No tengo prejuicio. Como digo yo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y aunque todo fuera mal en apariencia, solo tengo el corazón para decirle, Señor, aquí estoy. La sola razón por la cual me permites estar en tu presencia expresa mi gratitud para ti. Señor, aquí estoy. El Salmo capítulo 100, el verso número 4, dice la palabra poderosa del Señor. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. ¿Cómo debo entrar al altar? No con prejuicio, sino con acción de gracia. Alabarle, bendecir su nombre. La alabanza es el canto a Dios en medio de las batallas difíciles. La alabanza es el canto a Dios en medio de los momentos tan difíciles como lo que quizás usted está pasando que no logra entender. Pero qué tan bueno y qué tan maravilloso es confiar y esperar siempre en el Dios de nuestra alegría y de nuestra salvación. Por eso hoy necesitamos esforzarnos. Vamos a esforzarnos por ser hombres de altar. Vamos a esforzarnos porque la puerta se está estrechando. Oye, la puerta se está estrechando y se requiere determinación para poder entrar. Estos días son días de revelación abundante, pero también son días de torpeza, ni siquiera para encontrar misericordia para la verdad, para hallar la verdad. Ojo a esto. Son días de revelación tremenda por la disposición, pero también son días de torpeza absoluta cuando el corazón se endurece. Porque cuando el corazón se endurece, hace que la gente peque sin control. Cuando el corazón se endurece, hace que la gente viva en el pecado de su mundo, con la sensación de que tendrá todo el tiempo de su vida, cuando el tiempo es corto para ti que me estás oyendo. Tienes que parar, porque este tiempo demostró que solo la gente que tiene esfuerzo y sabe entrar por la puerta de Dios puede avanzar. Por eso dice en Lucas capítulo 13, el verso 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mire eso. Esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. ¿Y sabe por qué es estrecha esta puerta? Porque en la medida que la venida del Señor Jesucristo se va acercando, se necesita más revelación para entender los dichos de Dios en el presente. Y todo se vuelve estrecho. Y hay muchos que quieren entrar, pero quieren entrar bajo otras condiciones. Y ahí está la explicación de lo que dije. Entran en una torpeza absoluta, porque quieren entrar. De hecho, van a la iglesia. Son ministrados en la unción de la gracia.
pero no son persuadidos porque tienen el corazón endurecido y su mente está en pecar. Entonces cada día se les estrecha más. Y usted los oye decir: es que yo quiero, pero no puedo. Porque cuando los caminos se te estrechan, iglesia, te es difícil, imposible pasar. No dejes que los caminos de la gracia se te estrechen de tal manera que cuando quieras buscar no puedes. Por el contrario, hoy tienes que levantarte y tirarte sobre tus rodillas y decir: Señor, yo recibo dispuestamente la revelación porque quiero entrar. Sé que ahora me demanda más la palabra porque viene con más revelación y me demanda más, pero yo quiero entender y quiero hacer sin importar lo que sea o lo que tenga que hacer, porque quiero entrar por esa puerta estrecha. Porque esa puerta estrecha está demandando un nivel de fe más alto. Por eso usted ve que a través de los tiempos las etapas cristianas han sido tan diferentes una de otra. Y en este tiempo, donde dice la Escritura que el pecado ha sobreabundado, también ha abundado la gracia de Dios, ha sobreabundado. Pero cuando abunda el pecado, los conflictos llegan, porque cuando la gente no está metida con Dios, todo se le vuelve una complicación. Porque la gente no metida con Dios tiene la capacidad de mirar a los demás. Y cuando tú miras a los demás, tienes una mente humana para mirar. Y la mente humana siempre te va a llevar a tropiezos, siempre te va a llevar a no comprender, siempre te va a llevar a debilitarte. Por eso dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque, y esto es poderoso, en cuanto más revelación tú tengas, más capacidad tienes de entrar por lo estrecho. Porque necesitas comprimirte más, necesitas quebrantarte más, necesitas, y esto es tremendo, necesitas someterte más a Dios. Hay cosas que la única manera de alcanzarlas es en el menos de ti y en el más de Dios, que es la medida para pasar. Tremendo. Y ese menos de mí es lo que anhelo, menos de mí y más de ti. Porque cuando tú tienes la revelación de los días de Jesús en tu vida, tú has tenido el contacto con Jesús, pero necesitamos la revelación de los días de Jesús en su vida. Juan recibió la profecía del Mesías, pero cuando el Mesías apareció en la escena, caramba, Juan dice: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Era necesario. Hay cosas que son tan necesarias cuando Jesús aparece en la escena revelada de nuestra vida. Empezamos a menguar y Dios está buscando esos hombres que mengüen. Esos hombres que mengüen, porque esos son los que van a poder entrar. Hay gente que está tan hinchada de orgullo, de vanidad, está hinchada de pecado y de perversidad, y no van a poder entrar porque cada día la puerta es más estrecha, o sea que hay más demanda. Y es poderoso esto. Hay más demanda porque la atmósfera de nuestros días es una atmósfera más pesada. ¿Cuántos han podido sobrevivir en medio de esta pandemia? Porque las puertas se les cerró de tal manera, y los que han podido sobrevivir y los que han podido pasar por esta puerta de oportunidad han sido los que se han quebrantado, los que se han rendido, los que se han comprimido en la presencia de Dios y han podido pasar
no solamente por esta época, podrán pasar por cualquier época, porque ese es el modelo de Dios. La iglesia primitiva le tocó pasar por puertas muy estrechas, por puertas de muerte, persecución, encarcelamiento, en el tiempo de la Santa Inquisición, donde a los cristianos los mataban, los ahogaban en excremento, los descuartizaban, donde los cristianos les echaban acero líquido en los oídos. Era una cosa espantosa, pero con gozo superaban eso. Porque la gente que vive de altar tiene esa capacidad de que en la medida que conoce a Dios, y esto es poderoso, se reduce más a sí mismo. En la medida que conozco a Dios, me reduzco más a sí mismo, porque menguo. Y lo que crece es la medida de Dios para poder pasar. Eso es lo que quiero, la medida de Dios para poder pasar y vivir cualquier situación que sea y cualquier experiencia. Y cuando te hablo de eso, no solamente te hablo de momentos difíciles que te ayudan a crecer, sino momentos de gloria indecible que te ayudan a mantener el corazón en la posición que debes estar, humilde. Por eso esta pandemia quebró los altares de muchos hombres, de muchos predicadores, de muchos políticos, de muchos artistas, de mucho de lo que la gente llama celebridades. Fueron quebrados. Unos se fueron ya porque murieron. Otros quedaron en la impotencia del miedo, acorralados y atemorizados. Otros quedaron postrados y quebrados económicamente y devastados. Porque Dios es Dios. Y la única manera de poder estar en pie es con la fuerza del altar divino. Aleluya. Número 2, sírvele como sacerdote. Sírvele como sacerdote. Los sacerdotes estaban separados para Dios. Sírvele como sacerdote. La santidad y el fuego deben estar siempre en ti. Sírvele como sacerdote. Y cuando hablo de eso, estoy hablando de gente que debe estar convencida: soy un separado para servir a Dios. Soy un separado para servir a Dios. Que lo sepa el diablo, que lo sepa Satanás. Aún a tu alma mismo, dile: alma, yo soy separado para servir a Dios. Mis hijos, mujeres, profeticen sobre sus hijos, sobre su casa. Mi casa es un lugar separado para servirle a Dios. Mi esposo, a pesar de lo que sea tu esposo, es un hombre separado para servir a Dios. Yo conecto a toda esta gente al tiempo del sacerdocio. Conecto a toda esta gente al tiempo de Dios. Tú eres una mujer separada para servirle a Dios. Tú eres un empresario separado para servirle a Dios. Y tú, hijo mío, eres un hijo separado para servirle a Dios. La santidad. Y hay tiempo de advertencia. Tiempo de advertencia. Detente en el pensamiento de tu pecado. No persistas más. Avergüénzate de los errores de tu pasado y de la maquinación de tu presente, porque o si no, el Señor vendrá contra ti y te cortará. Dios demanda de su pueblo santidad. La santidad no es el fanatismo de batas largas. La santidad no es el fanatismo de evitar pintura. La santidad no es el fanatismo, como dicen los religiosos, de evitar el placer de las buenas bendiciones de Dios. La santidad es el estado consciente de mi pureza, de la pureza de Dios en mí.
tanto interior como exterior. La santidad es tener una sola cara. Es el temor manifiesto de Dios en cualquier lugar y en cualquier espacio de mi vida y en cualquier sitio. La santidad es estar consciente de que en cada momento de mi vida Dios está presente. La santidad es cortar de una vez esos elementos que la gente llama aún mentiras piadosas, porque quien aprende a vivir en santidad aprende el lenguaje de la verdad, porque sabe que la verdad libera y la verdad edifica, y tú no necesitas usar de la mentira, porque una mentira puede ser un camino al pecado real. Santidad es la preocupación del temor por Dios y no tanto por los hombres. Porque el espíritu farisaico hoy en día, la gente le teme más al pastor, al apóstol, al que sea, y a los hermanos más que a Dios. La santidad es el estado consciente de mi responsabilidad como hombre de Dios, como padre, como esposo, como pastor, como siervo del Señor, con Dios, con Dios. Y no hay un lugar en el universo que te puedas esconder. Aún la maquinación de tus pensamientos y el deseo de regresar a los hábitos de tu pasado, allí está presente el conocimiento de Dios. Y ten mucho cuidado, porque Dios a alguien lo está llamando a la santidad. No podemos tomar liviano la vida cuando el tiempo de la venida de Cristo está cerca, cuando el tiempo se acaba y cuando lo sorpresivo de cualquier evento de la vida puede pasar, porque el hecho de que seamos cristianos no estamos exentos a cualquier imprevisto y necesitamos vivir en la preparación de una vida de integridad con Dios, porque tenemos una responsabilidad con nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con la iglesia misma. La santidad tiene que ser un elemento constante en tu vida, porque no tienes otra opción de vestido para andar, sino con la santidad. Intentar vestirte de otra manera sin el temor a Dios, estás poniendo en peligro tu vida y tu generación. A alguien Dios le está hablando hoy. Tírate de rodillas, que aún hay espacio en el río de la sangre poderosa de Cristo para lavarte. Arrepiéntete de tus pecados antes de que sea demasiado tarde. Busca el fuego del altar de Dios. Busca el fuego. No busques el fuego del toque. Busca el fuego de la transformación permanente. Porque el fuego del toque es aquellas experiencias que como testimonio tenemos en la iglesia cuando vamos, lloramos, gritamos. A veces somos impactados al piso por el Espíritu de Dios. Pero no transforma. ¿Y sabe por qué no? Porque tu corazón sigue obsesionado por el pecado. Y lo único que lo puede transformar no es Dios, es tu decisión. Porque todo el bien de Dios está puesto delante de ti. Aprovéchalo ahora. La iglesia necesita vivir en el fuego como nunca antes en su historia. Este es el tiempo de vivir en el fuego de la gloria de Dios. Nuestros cultos debieran ser lugares de antorchas encendidas,
Nuestros cultos debieran ser con flagelaciones, porque hay fuego por todos lados. Nuestros cultos tienen que ser el fuego visible de Dios en el Pentecostés. Las naciones tendrán que saber que hay fuego en un lugar. Generación de fuego, es tu tiempo para el fuego. Levántate. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hoy estamos transmitiendo esta palabra en el espíritu de la paternidad y de la responsabilidad con Dios. Y como dice el libro de Crónicas capítulo 28, el verso número 9, la recomendación que David le daba a sus hijos, a su hijo Salomón, y le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, Primera de Crónicas 28, 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Sírvele con corazón perfecto, iglesia. Ray Somaya Saya. Y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Entiende todo intento de los pensamientos, y tú, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Qué fuerte es esto. El llamado es a romper hoy con lo que hace mucho tiempo debiera haber roto. El llamado es hoy a soltar la cadena de iniquidad. El llamado es hoy a que las fuerzas que tienen señal y llamado le sirvan a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Número 3. Aleluya. Número 3. Y con esto termino. Espera, porque en el altar está tu fuerza. Espera no con la agonía de tu respuesta, sino con el tiempo de la voluntad de Dios. Espera no con la agonía de tu respuesta. No olviden, y esto es poderoso, no olviden que los tiempos no se escapan del control de Dios. Tus tiempos no se escapan del control de Dios. Por eso el salmista dijo: Señor, en tus manos están mis tiempos. Salmo 44. En tus manos están mis tiempos. En las manos de Dios están tus tiempos. Y en su mano y en su voluntad está la respuesta final. Búscale, búscale con el poder metido en la voluntad de Dios. Búscale, porque son tiempos de altar, iglesia. Son tiempos de determinación. Búscale. Porque como dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, verso 10, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y esto es tremendamente poderoso. Tu agonía no abre puertas, pero la voluntad de Dios sí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no es movido por emociones, sino por corazones quebrantados. Y cuando nos quebrantamos delante del Señor, todo se vuelve posible. Tiempo de altar es ahora. Levántate, iglesia. Oh Santo de Israel, siento la gloria de Dios aquí. Y póstrate sobre tus rodillas
y dile: Señor, hoy recibo la naturaleza para ser un hombre de altar, porque en el altar está mi fuerza. Hoy mucha gente deja la debilidad. Por eso hay gente que es intermitente. Unos tiempos usted los ve fervorosos y otros tiempos, ¿qué pasó con el combustible de su vida? Hoy están apagados porque se olvidaron del altar. Vuelve al altar, iglesia. Y allí en familia, póstrense de rodilla, esposo y esposa, tómense de la mano, porque el tiempo del advenimiento de Dios está próximo a venir, está próximo a manifestarse, y el tiempo de la restauración de todas las cosas y de la respuesta esperada está a punto de llegar. Olvídate de tu agonía y adora al Señor en el altar, porque es tiempo de bendición de altar. Levanta tus manos y adóralo. Ora en las lenguas del Espíritu y dile: Señor, lléname ahora mismo de esa unción de altar, porque en tu altar, en tu presencia, Dios, está mi alegría. Les bendigo con toda bendición en Cristo Jesús, y que la gloria de Dios, porque muchos altares se van a incendiar, así como se incendió el altar de Israel cuando Elías oró y el fuego de Dios descendió, y todo el pueblo dijo: Jehová es Dios. Gritaremos en familia: Jehová es Dios, porque Jehová lo hizo otra vez. Jehová es Dios, porque volvió el corazón de los hijos otra vez, porque volvió el corazón de ese hogar caído y desbaratado otra vez, porque volvió otra vez el fuego a esta casa, porque volvió otra vez el fuego a esta vida, porque volvió la bendición sobreabundante de Dios a esta casa. Tiempo de altar es impartido para este pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, los bendigo. Que la gloria del Señor llene poderosamente sus vidas y que la presencia de Dios les impacte. Gracias, Señor. Tu presencia fluye. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, les amo. Y metidos en el espíritu del altar, seremos fortalecidos, y la gloria del Señor veremos sobre nuestra vida y sobre nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo inmensamente. Aleluya. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye.